En la mañana del 13 de febrero, un trabajador de mantenimiento de la ciudad estaba realizando su inspección rutinaria en el área que rodea Kings Domain, un conocido parque público ubicado en Melbourne. Mientras se desplazaba por el lugar, revisando cualquier irregularidad, un vehículo llamó su atención. Un Mazda color burdeos. El coche en sí no parecía dañado ni presentaba signos de sospecha a simple vista. Sin embargo, lo que captó su atención fue el hecho de que había permanecido estacionado en el mismo lugar durante varios días consecutivos sin mostrar señales de movimiento. Preocupado, el trabajador decidió informar sobre el vehículo a las autoridades. Los investigadores llegaron rápidamente. A simple vista, el coche parecía intacto. Pero cuando abrieron el maletero, lo que encontraron cambió el curso de la investigación. Maria Korp estaba dentro. Todavía con vida, pero inconsciente. Se llamó de inmediato a los paramédicos. La condición de María fue declarada crítica. Fue trasladada de urgencia al hospital bajo cuidados de emergencia. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Nacida el 14 de enero de 1955, Maria Korp fue la novena de 12 hijos en una numerosa familia católica que vivía de manera humilde, rodeada de tierras de cultivo ondulantes y de los ritmos de la naturaleza y la oración. La casa familiar, construida a mano con piedra y madera, carecía de comodidades modernas. No había plomería dentro de la vivienda. El agua se obtenía con cubetas de un pozo comunal, y el único baño se encontraba detrás de la casa, expuesto al clima y a una larga caminata por un estrecho sendero de tierra. La clínica médica más cercana estaba a varias horas de distancia, accesible solo con un esfuerzo considerable y solo si se tenía la suerte de conocer a alguien con vehículo. A pesar de los desafíos, la familia encontraba fortaleza en sí misma y en su profunda fe. Trabajaban su tierra diligentemente, plantando vegetales, criando ganado y cuidando olivos que habían pertenecido a la familia por generaciones. La comida era escasa, pero se compartía con generosidad. Cada niño tenía tareas asignadas, y María, al igual que sus hermanos y hermanas, aprendió a levantarse temprano, trabajar con sus manos y rezar con sinceridad. El temperamento de María era gentil y reservado. Era la observadora silenciosa entre sus hermanos, la que escuchaba más de lo que hablaba, que prefería el silencio al espectáculo. No tenía sueños de grandeza ni de escape. Sus aspiraciones estaban moldeadas por las tradiciones que la rodeaban. Crecer, casarse con un buen hombre, formar una familia y vivir una vida basada en la convicción moral y la devoción a Dios. Sin embargo, su corazón ya había sido silenciosamente ocupado. Desde temprana edad, María se había enamorado de Fernando, el niño que vivía al lado. Su vínculo era tierno y sencillo, floreciendo a partir de miradas compartidas, conversaciones tímidas y tardes trabajando juntos durante la temporada de cosecha. Todos en el pueblo sabían que estaban destinados a casarse. La familia de María acogió a Fernando. Él era amable, confiable y respetuoso. Pero los propios padres de Fernando eran menos aprobadores. Esperaban un matrimonio diferente, tal vez con alguien de mayor ambición o estatus social. Entonces, sin advertencia, el curso de la vida de María se alteró irrevocablemente. Fernando, como muchos jóvenes de su generación, fue reclutado para el servicio militar. Aunque escribía cuando podía, las cartas eventualmente cesaron. Llegaron noticias a través de canales oficiales. Fernando había muerto, lejos de casa, bajo circunstancias que nunca se explicaron completamente. Solo tenía 19 años. María quedó devastada. Quienes estaban más cerca de ella dijeron que parecía envejecer de la noche a la mañana. Su luz se apagaba por un dolor demasiado grande para contener. A menudo confesaba que nunca volvería a amar, no con la misma pureza, no con la misma inocencia. La tragedia dejó una marca permanente. Pero en las familias tradicionales, especialmente en esos tiempos,
Las emociones a menudo cedían ante el deber. Los padres de María, preocupados por su futuro y creyendo que la estructura ayudaría a sanar el dolor, arreglaron un matrimonio para ella con un hombre llamado Manuel Duay. Era varios años mayor, práctico y respetuoso. Y así, a la tierna edad de 19 años, María entró en un nuevo capítulo con un hombre que apenas conocía. En pocos meses, los recién casados tomaron una decisión audaz. Buscando una vida con mayores oportunidades, decidieron dejar todo lo familiar atrás y emigrar a Australia. En 1975, con nada más que 2 maletas y la promesa de trabajo, María y Manuel llegaron a Melbourne, una ciudad lejos de las colinas de Madeira, pero llena de esperanza y posibilidades económicas. Se establecieron en un suburbio de clase trabajadora y comenzaron a trabajar en una fábrica de neumáticos. María, a pesar de conocer solo unas pocas palabras en inglés, se adaptó rápidamente. Asistió a clases nocturnas, aprendió el idioma y absorbió los matices de su nueva cultura mientras mantenía firmemente los valores que había llevado de su hogar. Manuel, sin embargo, tenía dificultades. Extrañaba la familiaridad del hogar, el pueblo, el idioma, la cultura. Mientras María veía Australia como una tierra de nuevos comienzos, Manuel la percibía como un lugar de distancia y pérdida. Su matrimonio, aunque respetuoso, no estaba lleno de calidez. Aún así, siguieron adelante. En 1978 nació su hija Laura. La llegada de la niña trajo alegría, y la familia compró una modesta casa de ladrillo con un jardín ordenado. La vida era sencilla, sin adornos, y definida por la rutina. Luego, en 1987, lo impensable ocurrió nuevamente. Manuel falleció repentinamente por un ataque cardíaco a solo 39 años. María, con apenas 32 años, quedó viuda y madre soltera sin previo aviso. Su dolor, una vez más, tuvo que ponerse en pausa. Había una hija que cuidar y cuentas que pagar. En cuestión de días, volvió a trabajar en la fábrica, tranquila y serena, sobreviviendo con pura voluntad y con el apoyo de su comunidad. Pasaron los años. María permaneció enfocada en criar a Laura y evitó enredos del corazón. Pero el destino tenía un giro más reservado para ella. Mientras trabajaba en la misma fábrica de neumáticos, conoció a un hombre llamado Joseph Corp. Carismático y confiado, Joseph era 3 años menor que ella, nacido y criado en Australia, y conocido por su agudo sentido del humor y encanto natural. La hacía reír, un sonido que muchos no habían oído de ella en años. Pero Joseph traía complicaciones. Ya estaba casado y tenía 2 hijos, Mia y Steven. María, arraigada en la fe y los principios, resistió sus avances durante meses. Sin embargo, Joseph fue persistente. Le prometió un futuro, juró cambiar su vida y, eventualmente, cumplió. Dejó a su esposa Lainey, en una separación muy pública y dolorosa. Lainey, que durante mucho tiempo había sospechado de la infidelidad, quedó impactada por cómo Joseph terminó las cosas. Frente a sus hijos, dejó claro que se iba por otra persona. Las consecuencias tensaron sus relaciones con la familia extendida, pero en menos de 1 año, Joseph y María se casaron. En 1994, María dio a luz a su hijo Damian. La familia, María, Joseph, Laura y el pequeño Damian, se asentó en la vida suburbana. Los vecinos veían a una pareja estable criando a sus hijos con amor. Eran amables, trabajadores y, en el mejor sentido, ordinarios. Los familiares de María, especialmente los de Madeira, acogieron a Joseph con los brazos abiertos. Cada vez que la pareja visitaba, traían regalos, licuadoras, calefactores, televisores, radios. Para algunos, Joseph parecía el esposo perfecto, generoso, responsable, atento. Otros se preguntaban discretamente sobre su necesidad de siempre tener el control. Tras bambalinas, comenzaron a formarse grietas sutiles. Joseph tenía un pasado que no siempre coincidía con la imagen que proyectaba. Antes de María, habían existido susurros.
historias contadas en voz baja sobre su naturaleza dominante. Lainey más tarde habló sobre esos años. Describió a un hombre que, bajo la superficie de su encanto, era profundamente controlador. Desalentaba su trabajo, comentaba sobre lo que vestía y tomaba decisiones sin colaboración. Lo que parecía protección era a menudo un deseo de dominio. Joseph nació el 4 de febrero de 1958, segundo de 5 hijos en un hogar australiano convencional. Fue un estudiante decente y un atleta apasionado. En 1976 se unió al ejército, pero no permaneció mucho tiempo. Sus amigos recordaban que a menudo se saltaba sus deberes asignados para asistir a partidos de cricket o encontrarse con su entonces novia. A los 19 años se casó con Lainey, que tenía solo 18. Juntos tuvieron 2 hijos y trataron de construir una vida, pero las grietas comenzaron temprano. Joseph ascendió en la fábrica de neumáticos, eventualmente convirtiéndose en gerente. Exteriormente, era lo que muchos llamarían un hombre de familia. Pero las apariencias pueden engañar, y bajo la rutina de la vida ordinaria, Joseph siempre había llevado secretos. Durante años, había manejado su doble vida con habilidad. Los asuntos venían y se iban, la mayoría en silencio, lejos de los ojos de la familia y la comunidad. Pero cuando María entró en su vida, algo cambió. Ella no era solo otra distracción momentánea o un enamoramiento pasajero. Joseph tomó una decisión. Esta vez eligió empezar de nuevo. No dudó ni retrasó nada. Dejó su matrimonio con Lainey atrás, sorprendiendo incluso a quienes estaban más cerca de él. Por primera vez, hizo una ruptura limpia. Prometió compromiso. Y le dio a María algo más que promesas susurradas. Le dio un nuevo comienzo. Por un tiempo, esa promesa pareció mantenerse. Juntos, Joseph y María construyeron una vida que, para los demás, parecía estable y llena de segundas oportunidades. María continuó trabajando diligentemente, cuidando de su hija Laura y, más tarde, de su hijo Damián. Enviaba dinero a Madeira, ayudaba a mantener a su familia extensa y permanecía devota a su fe. Sus días eran largos pero con propósito, anclados en sus creencias y en su compromiso con su familia. Para ella, Joseph era más que un esposo. Era su compañero en la reconstrucción de una vida que había sido marcada por la pérdida. Era el hombre que había devuelto la risa a su vida. En muchos sentidos, se había convertido en su ancla, su segunda oportunidad de amor y estabilidad. Pero, como suele suceder en historias como esta, las apariencias ocultaban una verdad mucho más complicada. Con el tiempo, comenzaron a surgir cambios sutiles en su matrimonio. Nada evidente, nada ruidoso, pero los cambios estaban ahí, acumulándose en los espacios silenciosos entre rutinas y responsabilidades. El afecto que antes definía su vínculo comenzó a desvanecerse. La ligereza en el tono de Joseph se volvió seca. Las conversaciones se hicieron más cortas, frías, más transaccionales. Ese tipo de deterioro lento que no se anuncia, pero que se siente profundamente. Eventualmente, lo que había comenzado como fracturas invisibles en su relación se profundizó hasta convertirse en grietas innegables. Y esas grietas conducirían a algo que nadie podría haber imaginado. Algo que terminaría con un automóvil en un parque suburbano, una nación conmocionada y una mujer que aparentemente se desvaneció en el aire. Antes de todo eso, había sueños. Tras años de ahorrar y trabajar largas horas, Joseph y María comenzaron el proceso de construir la casa de sus sueños. Era un proyecto ambicioso. Una casa de 2 pisos con 5 dormitorios, cine en casa, un exuberante jardín verde con setos escultóricos, un enorme vestidor y un garaje elegante para 3 coches. Era más que una casa. Era un símbolo de todo lo que habían trabajado para lograr. Para María, la casa era un hito que nunca habría imaginado posible cuando era una niña creciendo en la Madeira rural. Era la recompensa de años de trabajo duro, sacrificio y disciplina inquebrantable. Cuando la casa finalmente se completó, caminó por sus pasillos con un orgullo silencioso.
Había recorrido un largo camino, desde un pueblo sin plomería hasta un hermoso hogar en los suburbios de Melbourne. Para quienes la visitaban, la vida de María parecía perfecta. Tenía un esposo devoto, 2 hijos y una casa hermosa. Pero detrás del exterior pulido, la conexión que una vez le había traído alegría se había apagado. La relación, antes llena de risas y propósito compartido, se había vuelto fría. Comenzó de manera sutil. Joseph desarrolló intereses personales que María encontraba difíciles de entender, especialmente en lo que respecta a la intimidad. Expresaba deseos y curiosidades que incomodaban a María y, en lugar de comunicarse sobre esos cambios, se volvió distante. Sintiendo inseguridad emocional y un creciente distanciamiento, María se volvió hacia sí misma. Buscó consuelo en su fe, pasando más tiempo en la iglesia y dedicándose a prácticas espirituales. Eventualmente, tomó una decisión silenciosa pero firme. Ya no compartirían dormitorio. Las habitaciones separadas se convirtieron en su nueva normalidad. A medida que María se acercaba más a su comunidad de fe, Joseph se retiraba aún más hacia la fantasía. Incapaz, o quizás reacio, a reparar la brecha emocional, creó una vida secreta en línea. Bajo una identidad falsa, se hacía pasar por un exitoso empresario en la industria de la construcción, alegando estar separado y en busca de compañía. Su perfil en línea lo retrataba como encantador, exitoso y generoso. Un hombre listo para consentir a la mujer adecuada. Las mujeres respondían, atraídas por el tono confiado y las palabras halagadoras. Lo que comenzó como conversaciones amistosas pronto se convirtió en coqueteos y, eventualmente, en algunos casos, encuentros en persona. El comportamiento de Joseph escaló rápidamente, alimentado por el secreto y la facilidad del engaño. Tejía mentiras elaboradas sobre su vida personal, manteniendo a María completamente en la oscuridad. Su mundo digital se convirtió en su refugio, mientras que su presencia física en casa comenzaba a disminuir. María se dio cuenta. En septiembre de 2003, ya en sus finales 40s y aún trabajando a tiempo completo, María se abrió con su hija Laura, quien para entonces era adulta y vivía en casa. María confió en silencio que creía que Joseph le estaba siendo infiel. La sospecha se transformó en vigilancia silenciosa. María comenzó a monitorear su comportamiento más de cerca, leyendo entre líneas, revisando su teléfono cuando lo dejaba desatendido y examinando sus recibos. Lo que descubrió dejó pocas dudas. Había mensajes íntimos, cargos inexplicables y reservas de moteles. La evidencia era innegable. La confrontación que siguió fue intensa y emocional. Joseph negó todo rotundamente. Luego cambió de táctica. Acusó a María de estar emocionalmente ausente, de estar siempre al teléfono con sus hermanas, de estar demasiado consumida por la iglesia. En su versión, él era la víctima. María, profundamente herida y desilusionada, consideró el divorcio. Incluso buscó consejo de su sacerdote, pero sus creencias hicieron que la decisión fuera casi imposible. El divorcio no era algo que jamás hubiera imaginado para sí misma. En lugar de alejarse, María hizo un último esfuerzo. Comenzó a cambiarse a sí misma. Se puso a dieta. Actualizó su guardarropa, usando ropa que normalmente no elegiría. Se maquilló más, peinó su cabello de manera diferente e incluso trató de ser más juguetona en casa. Era un intento, quizás desesperado, de reconectar con el hombre que una vez había amado. Pero no fue suficiente. Joseph continuó con sus aventuras. Salía hasta tarde, inventaba excusas y continuaba viviendo 2 vidas. Los cambios que María hizo, aunque valientes, no lo trajeron de vuelta. A comienzos de 2005, María había alcanzado su umbral emocional. Le dijo a Joseph que ya había tenido suficiente. Cambió las cerraduras de las puertas. Le dijo que se fuera. Por primera vez, sus amenazas no eran vacías. Joseph pareció tomarla en serio. Suplicó. Él prometió que terminaría los asuntos. Habló de empezar de nuevo.
Durante unas semanas la atmósfera cambió. María permitió cautelosamente la posibilidad de reconciliación. Les dijo a sus amigos cercanos que las cosas estaban mejorando. Pero luego, llegó un día que cambiaría todo. Miércoles, 9 de febrero de 2005. El día comenzó como cualquier otro. El sol se alzó suavemente sobre los tejados del tranquilo vecindario de Melbourne. María y Joseph se levantaron temprano, se vistieron y se prepararon para su jornada laboral. En ese momento, trabajaban en fábricas separadas. Alrededor de las 6:30 de la mañana, María salió hacia el trabajo, como lo hacía todos los días laborables. No mucho después, Joseph salió en su propio automóvil. Su hija Laura, cuyo trabajo comenzaba más tarde, todavía dormía en su habitación mientras sus padres partían. Todo parecía rutinario, hasta el mediodía. Alrededor del mediodía, la escuela primaria local llamó a la casa. Damian, su hijo pequeño, no había sido recogido. Esto era muy inusual. María lo recogía todos los días sin falta. Formaba parte de su ritmo diario. La escuela había intentado llamarla a su teléfono móvil, pero no hubo respuesta. Joseph fue a recoger a Damian él mismo, confundido. Quizás había oído mal algo. Tal vez María le había pedido ayuda y él lo había olvidado. Eso fue lo que le dijo al personal de la escuela. Pero cuando regresó a casa, María aún no estaba allí. Y a medida que pasaban las horas, su ausencia comenzó a convertirse en algo que ya no podía explicarse por una simple falta de comunicación. Su teléfono permanecía apagado. No respondía llamadas. No enviaba mensajes de texto. No contactaba con sus amigos. No asistía a la iglesia y, lo más alarmante, no había llegado a su trabajo ese día. A medida que las horas avanzaban y su teléfono permanecía en silencio, Joseph llamó a la policía local y reportó su desaparición. Las autoridades respondieron rápidamente, reconociendo que las circunstancias que rodeaban su desaparición no eran nada rutinarias. María era una mujer de profunda estructura y confiabilidad. Nunca llegaba tarde al trabajo, nunca era inalcanzable y nunca faltaba a sus responsabilidades sin una buena razón. En cuestión de horas, los oficiales patrullaban el vecindario, recorriendo las rutas habituales de María y hablando con sus compañeros de trabajo, vecinos y familiares. A la mañana siguiente, la noticia se había difundido más allá de los límites de su tranquila comunidad. El nombre y la foto de María aparecieron en los noticieros matutinos y en las páginas de los periódicos locales. Se instaba al público a proporcionar cualquier información. Junto a su foto había una descripción de su vehículo. Un sedán Mazda color burdeos que, al igual que María, parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. La respuesta de la comunidad fue inmediata. Personas de toda Melbourne estaban preocupadas y cautivadas. Los voluntarios comenzaron a distribuir folletos. Los foros en línea se llenaron de especulaciones y las llamadas se multiplicaron en las líneas de denuncia policial. Para quienes la conocían personalmente, era impensable. María no era el tipo de mujer que simplemente se alejaría de su vida. Algo estaba mal. Todos podían sentirlo. Pero lo que nadie aún había comprendido era que la verdad, oscura, inesperada y cercana, ya estaba escondida a plena vista. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, esperando ser ensambladas. Y el reloj estaba corriendo. Solo pasaron 4 días para que surgiera el primer gran avance. En la mañana del 13 de febrero, un trabajador de mantenimiento de la ciudad realizaba revisiones rutinarias cerca de Kings Domain, uno de los parques públicos más populares de Melbourne. Entre los vehículos estacionados, un Mazda burdeos llamó su atención, no porque pareciera sospechoso, sino porque había estado estacionado en el mismo lugar durante varios días sin moverse. Él notificó a la policía. Los investigadores llegaron rápidamente. A simple vista, el automóvil parecía intacto. Pero cuando abrieron el maletero, lo que encontraron cambió el curso de la investigación. María Corp estaba dentro, todavía viva, pero inconsciente.
Los paramédicos fueron llamados de inmediato. Su condición fue declarada crítica. Fue trasladada de urgencia al hospital bajo cuidados de emergencia. Los médicos rápidamente la pusieron en coma inducido y la conectaron a equipos de soporte vital. Las primeras evaluaciones médicas eran desalentadoras. Los especialistas estimaron que sus posibilidades de recuperación no superaban el 25%. Mientras los médicos hacían todo lo posible para estabilizarla, otro equipo, compuesto por detectives y analistas forenses, entró en acción. La situación había evolucionado de un caso de persona desaparecida a una investigación criminal a gran escala. Y ahora, la pregunta central había cambiado. ¿Quién le había hecho esto a María? ¿Y por qué? Sin que la mayoría lo supiera, María ya se había preparado para la posibilidad de que algo pudiera sucederle. En las semanas previas a su desaparición, había confiado en un amigo de confianza. Ese amigo se presentó y entregó una pequeña bolsa. Dentro había intercambios de correos electrónicos impresos, recibos de moteles y notas manuscritas. Todo apuntaba a una cosa: las repetidas infidelidades de su esposo. «Si alguna vez me pasa algo», había dicho María, según se informó, «por favor entreguen esto a la policía». Era una premonición escalofriante, pero no se basaba solo en la superstición. En los meses previos, María se había sentido cada vez más inquieta, tanto que comenzó a visitar a una psíquica, no solo una vez, sino regularmente. Durante una de esas sesiones, le dijeron que alguien cercano a ella podría desearle daño. La advertencia de la psíquica había sido inquietantemente específica. Su esposo podría estar involucrado. María se lo tomó en serio. Y no era la única. A medida que la policía continuaba reconstruyendo sus últimos días antes de la desaparición, surgieron más voces con preocupaciones sobre Joseph Corp. Una de las más sorprendentes provino de su propio hermano. En conversaciones privadas durante los primeros días de la búsqueda, admitió tener profundos temores. Que algo terrible le había sucedido a María y que Joseph podría saber más de lo que estaba admitiendo. La hija de María, Laura, también recordó algo que ahora parecía imposible de ignorar. En la noche del 9 de febrero, apenas horas después de que María fuera vista por última vez, Laura estaba en casa. En algún momento de la noche, se despertó por un sonido desconocido, quizás pasos o algún movimiento en el piso de abajo. Curiosa y un poco inquieta, se levantó e investigó. Encontró a Joseph en la sala de estar. Estaba calmado, sereno y sonriendo. Cuando ella preguntó sobre el ruido, él respondió suavemente que María había tenido una pesadilla, pero que todo estaba bien. Laura, sin percibir peligro en ese momento, volvió a la cama. Al mirar atrás, ese momento ahora parecía cargado de tensión no expresada. A pesar de estas preocupaciones, Joseph presentó una coartada aparentemente sólida. Había ido a trabajar la mañana de la desaparición de María y permaneció allí todo el día. Sus compañeros de trabajo confirmaron su presencia. Recogió a su hijo en la escuela como de costumbre. Parecía genuinamente confundido y preocupado cuando María no regresó a casa. Desde un punto de vista logístico, la línea de tiempo de Joseph se sostenía. No había vacíos ni contradicciones evidentes, pero los detectives experimentados sabían que no se debe aceptar una coartada a su valor nominal. A veces, la persona en el centro de una investigación no actúa sola. No pasó mucho tiempo antes de que el caso se ampliara para incluir a una figura nueva e inesperada, una mujer llamada Tanya Herman. Su participación sorprendería a todos. La historia de Tanya comenzó en 1966. Nació en un hogar católico devoto en Nueva Gales del Sur, siendo una de 4 hermanas en una familia de clase trabajadora. A los 21 años, se casó con su primer esposo, pero lo que comenzó con esperanza y amor rápidamente se convirtió en un capítulo de lucha y maltrato. El matrimonio se volvió difícil, emocionalmente agotador, y finalmente se disolvió. Después de que esa relación terminó, entró en otra. Aunque esa también terminó en traición,
resultó en el nacimiento de una hija. Tanya se comprometió con la maternidad soltera y trabajó arduamente para llegar a fin de mes. Asumió una variedad de trabajos: oficinas, ventas minoristas, trabajos de limpieza temprano en la mañana. Más tarde, se trasladó a Melbourne con la esperanza de un nuevo comienzo. Continuó reconstruyéndose. Con el tiempo, conoció a Paul Herman, un marinero que se convirtió en su segundo esposo. Tuvieron una hija llamada Taylor. Pero, al igual que sus relaciones anteriores, esta también se desmoronó. Para 2002, Tanya se encontró sola una vez más, criando a 2 hijos, trabajando en empleos mal remunerados y tratando de mantenerse a flote emocional y financieramente. Para ganar un ingreso extra, comenzó a ofrecer servicios de cuidado de niños a familias de su área. Pero un trabajo en particular terminó en escándalo. Se hicieron acusaciones, ninguna de las cuales llevó a cargos criminales, pero fueron lo suficientemente dañinas como para que perdiera su empleo. Para entonces, su hija adolescente se había distanciado, y la tensión en el hogar se había vuelto demasiado grande. Eventualmente, con apenas 13 años, su hija decidió ir a vivir con su padre. La pérdida afectó profundamente a Tanya. Con su hogar ahora más silencioso y vacío, se sintió aislada, a la deriva. La tensión financiera, el agotamiento emocional y la ausencia de relaciones cercanas comenzaron a pasarle factura. En su soledad, se refugió en Internet. Los chats en línea se convirtieron en un salvavidas, una forma de sentirse conectada, vista y esperanzada nuevamente. A finales de 2003, conoció a un hombre que se presentó como Joe. Le dijo que era dueño de un negocio de construcción, que estaba separado de su esposa y que buscaba una conexión significativa. Dijo que tenía 2 hijos y que estaba tratando de construir un nuevo capítulo en su vida. Su primer encuentro en persona tuvo lugar en febrero de 2004. Desde esa primera cita, Tanya se sintió cautivada. Joseph le dijo todo lo que ella quería escuchar. Cuando Joseph le contó por primera vez a Tanya que estaba en las etapas finales de un divorcio difícil y prolongado, ella le creyó sin cuestionarlo. Sus palabras eran calmadas, mesuradas y persuasivas. Para finales de 2004, su conexión se había intensificado, tanto que dieron un paso importante juntos. Alquilaron una casa. Joseph no escatimó gastos. Decoró cuidadosamente su espacio compartido para que coincidiera con la estética de su hogar familiar, hasta los muebles y la disposición. En un movimiento que solo se entendería en retrospectiva, Joseph incluso inscribió a la hija de Tanya en la misma escuela a la que asistía su hijo. Sin embargo, a pesar de la ilusión de progreso, Joseph nunca se mudó por completo con Tanya. Sus razones siempre eran convenientes. Había retrasos con la documentación, explicaba. Pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir dudas. La presencia de Joseph se volvió inconsistente. Sus explicaciones empezaron a parecer débiles. Perdió citas. Evitó conversaciones. La historia que había contado con tanta confianza comenzó a mostrar grietas, y esas grietas eran imposibles de ignorar. Eventualmente, la verdad salió a la luz. Joseph confesó que todavía estaba muy casado con María y que no tenía planes concretos de separarse en el futuro inmediato. Pero lo que siguió fue inesperado. Tanya no se alejó, no estalló ni cortó los lazos. En cambio, su enojo se transformó en una emoción más peligrosa: apego. Eligió perdonarlo, ya fuera por amor, dependencia o ilusión. Su decisión de quedarse marcó un punto de inflexión. Su comportamiento cambió. Comenzó a seguir a María, discretamente al principio, observándola en las puertas de la escuela, tomando nota de sus rutinas, vigilando el transcurso de sus días. Era como si necesitara entender a la mujer que todavía ocupaba el espacio que Tanya quería para sí misma. Para finales de 2004, Joseph llevaba una doble vida que se había vuelto casi imposible de ocultar.
Hacía planes para un futuro con Tanya mientras continuaba viviendo bajo el mismo techo que María. En diciembre, Joseph se confió a un amigo. Habló casualmente sobre su nueva relación y se refirió a su matrimonio como terminado. Cuando María desapareció el 9 de febrero y la policía comenzó su investigación, no tardó en salir a la luz el asunto de la infidelidad de Joseph. Durante el interrogatorio, admitió verse con Tanya, aunque restó importancia a la seriedad de la relación. Su coartada, sin embargo, era sólida. Ese día había estado en el trabajo, rodeado de colegas, y había recogido a su hijo de la escuela. En papel, su línea de tiempo era consistente. La de Tanya no lo era. Los investigadores pronto centraron su atención en ella. No tenía un lugar de trabajo que anclara sus movimientos ese día, pero las inconsistencias no terminaron allí. Los detectives registraron la casa de Tanya como parte de la investigación. En la parte trasera del armario de su habitación, escondido detrás de pilas de ropa, encontraron un par de zapatos deportivos. Las suelas y la tela tenían manchas que no podían ignorarse. El análisis forense confirmó más tarde lo que sospechaban. Las manchas coincidían con el ADN de Maria Korp. La evidencia no se detuvo allí. Dentro del garaje de la casa de la familia Korp, los investigadores descubrieron rastros biológicos, más evidencia de ADN que coincidía con el perfil de María. Combinada con otros hallazgos, la evidencia sugirió que el ataque inicial pudo haber ocurrido en ese mismo garaje, justo cuando María se preparaba para salir al trabajo. La teoría se desarrolló rápidamente. Tanya había esperado, tal vez detrás de una esquina, tal vez dentro del propio garaje. Cuando María se acercó a su auto, Tanya la emboscó. Mientras tanto, Joseph siguió con su día como si nada hubiera pasado, saliendo al trabajo, mostrando preocupación y manteniendo las apariencias. Los investigadores creen que Tanya luego condujo el vehículo de María lejos de la casa, reubicándolo cerca de Kings Domain. Permaneció allí durante días hasta que un trabajador de la ciudad lo descubrió, lo que llevó al rescate de María, pero no antes de que se le causara un daño grave e irreversible. La policía comenzó a creer que tanto Joseph como Tanya habían orquestado el incidente juntos. El motivo era convincente: eliminar a María, preservar los bienes y comenzar de nuevo sin la carga de un costoso divorcio. La oportunidad estaba clara. Y ahora, con evidencia física apuntando a Tanya y un historial de mentiras y manipulación, los investigadores tenían motivos para profundizar. Joseph continuó negando cualquier participación. Insistió en que Tanya se había vuelto inestable y actuó sola. Dijo que había intentado terminar el asunto, pero que Tanya se negó a dejarlo. Al carecer de evidencia directa que vinculara a Joseph con el acto en sí, los detectives cambiaron de estrategia. Se pusieron en contacto con alguien que conocía bien a Tanya, su hermano. Con su cooperación, prepararon una trampa. Acordó usar un micrófono oculto y entablar una conversación con Tanya sobre los eventos que rodearon la desaparición de María. En la grabación, Tanya confesó. Con la grabación en mano, la policía actuó rápidamente. El 16 de febrero de 2005, tanto Tanya Herman como Joseph Korp fueron arrestados. Las consecuencias fueron inmediatas. Tanya confesó. Cooperó plenamente con las autoridades y aceptó su rol. Se declaró culpable de causar lesiones graves. Su sentencia fue rápida: 12 años de prisión. Joseph continuó negando su culpabilidad y fue liberado. En el momento de sus arrestos, María seguía en coma. El 26 de julio, tras una evaluación exhaustiva por parte de un panel de neurólogos y expertos en cuidados paliativos, el hospital emitió su recomendación final. Continuar con el soporte vital ya no tendría propósito médico. El 5 de agosto de 2005 se retiró oficialmente la asistencia vital de María. Su funeral tuvo lugar una semana después, el 12 de agosto, en una pequeña iglesia católica en Melbourne. Ese mismo día, mientras los dolientes se reunían para recordar la vida de María, Joseph Korp realizó 2 llamadas telefónicas. Una fue a su exesposa, Lainey.
La otra fue a un periodista que había estado cubriendo el caso desde el principio. Cuando los equipos de respuesta llegaron a la propiedad suburbana, entraron al garaje y encontraron a Joseph Korb sin respuesta. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, era demasiado tarde. Joseph fue declarado fallecido en el lugar. En la carta, Joseph mantenía su inocencia.